Y bueno, también queremos hoy hablar un poquitito acerca de cómo ha evolucionado en las últimas décadas el gasto público en salario. Todos los meses Hacienda en este reporte de la situación financiera, Situfin, va diciendo, bueno, de cada 100 guaraníes de ingreso en impuestos, 67 se va a salario. O siempre va esta cifra que nos como que asusta un poco, que decimos, bueno, el 70 de cada 100 va a salarios. Pero también haciendo ese análisis que ustedes tienen en las últimas 2 décadas, un poco más de 2 décadas, encontramos una cifra bastante más abultada. ¿Podrías, por favor, comentarnos acerca de este reporte de Dende? Sí, cómo no. Bueno, el objetivo justamente de estos reportes, como lo venimos sacando de manera periódica, es a los efectos de ir sentando elementos para empezar a discutir y hablar de estos elementos que son fundamentales y que hacen justamente al día a día de toda la economía. Un elemento fundamental para cualquier empresa, y el Estado no es la excepción, es justamente el recurso humano. Ese es su principal capital. Entonces, es importante tener buenos recursos humanos y tenerlos también bien remunerados. O sea, son dos elementos fundamentales que hacen a la estabilidad y a una proyección de mediano y largo plazo de la visión empresarial o de las políticas públicas mismas, ¿verdad? Y en ese sentido, venimos viendo un poco cuál es el comportamiento que tienen las erogaciones en materia de nómina. ¿Cuánto le cuesta al Estado paraguayo estar operando, ¿verdad?, con sus funcionarios? Y ahí podemos ver de que básicamente, si miramos en el año 2000, se gastaban 2.400 mil millones. Y bueno, al final del año 2022 estamos gastando 20.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Es decir, en un lapso de un poquito más de 20 años, hemos multiplicado por 8,3 el gasto en salarios. Entonces, es un elemento, diríamos, preocupante, ¿verdad? Porque si uno analiza, bueno, digamos, ¿por qué creció tanto? Y bueno, podemos ver de que la variación en términos nominales fueron de más del 700%, ¿verdad? Y miramos cómo está la inflación, y la inflación no llegó al 300% en estos un poquito más de 20 años. Es decir, hubo un incremento más que importante justamente en las remuneraciones que se están financiando básicamente con impuestos. Entonces, eso es lo que queríamos resaltar. Pero más allá del número, que como ya que es muy abultado, porque que el salario se multiplique por 8, bueno, eso hace de que sea una gran carga que llevar, ¿verdad? O sea, una gran mochila. Pero independientemente de eso, también hay que ver el lado positivo. ¿Por qué? Porque si uno desagrega un poco este crecimiento de la nómina en unidades monetarias, podemos reflejar dos momentos. Una, diríamos, antes de la ley de responsabilidad fiscal, y otro comportamiento luego de la ley de responsabilidad fiscal. Así tenemos que la ley de responsabilidad fiscal se aprueba en el año 2013, está cumpliendo 10 años de hecho, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es un elemento que marca un hito, un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque los salarios, si lo analizamos desde el 2000 hasta el año 2013, se quintuplicaron. Es decir, si estábamos gastando 100, pasamos a gastar 500, ¿verdad? O sea, quintuplicamos, ¿verdad? Luego de la ley de responsabilidad fiscal, que básicamente tiene un objetivo. Todo el mundo maneja que el número de la ley de responsabilidad fiscal es mantener un resultado, que sería en este caso un déficit fiscal que no supere el 1,5% del Producto Interno Bruto. Pero para el logro de esto hay como objetivos intermedios también, ¿verdad? Que está en la misma ley de responsabilidad fiscal. Y es uno de los elementos que el gasto corriente no suba más de 4 puntos por encima de la variación de la inflación. Primer elemento que sería como el objetivo intermedio. Y el otro objetivo intermedio es que los salarios no se incrementen si es que no se observa
un incremento en el salario mínimo legal establecido por el Poder Ejecutivo. Entonces, si uno analiza esto, podemos ver de que del 2013 al 2022 los salarios se multiplicaron por 1.7. Siguió creciendo, pero a un ritmo mucho más lento de lo que venía observándose. Entonces, ese es un poco el elemento fundamental que hay que resaltar en esto, ¿verdad? O sea, el escenario era complicado, pero bueno, las medidas que se van adoptando en algún sentido van surtiendo efecto, ¿verdad? ¿Es suficiente? Claramente es insuficiente. Debemos de analizar eso. ¿Por qué? Porque muchas veces uno diría, bueno, lo importante es que hay que mantener el valor del ingreso de las personas. Y esto se aplica tanto para el sector privado como para el sector público, ¿verdad? Claro. Entonces, si uno ve eso, también podemos ver de que, bueno, como no tenemos una política salarial para el sector público de manera explícita, entonces diríamos, bueno, ¿con qué vinculamos? Y podemos ver de que si lo comparamos con la inflación, por ejemplo, del periodo anterior, porque los salarios se aprueban antes de que inicie el año, ¿verdad? A través de una ley. Entonces, si miramos con cómo se comportó la inflación del periodo anterior o del periodo en el cual se está aprobando, vemos de que en la mayoría de los casos las variaciones de los salarios estuvieron por encima de la tasa de inflación en los últimos 10 años. A modo de ejemplo, por ejemplo, la inflación del año 2014, o sea, del 2013 realmente fue de 3.7, pero los salarios se incrementaron 5.8, es decir, casi el doble, y así sucesivamente, ¿verdad? El único punto en el cual la inflación está por encima de la variación de los salarios en el año 2022, producto obviamente de dos elementos. El Paraguay venía saliendo, o el mundo venía saliendo de un escenario pandémico, y eso obviamente hizo que se ajustaran los cinturones. Y por otra parte, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que hizo que se incrementen los costos, especialmente de los derivados del petróleo. Entonces, hay como dos elementos. Entonces, el único año que vemos que la inflación, que está por encima de la variación de los salarios, es en el año 2022, ¿verdad? Entonces, esos son algunos elementos que fuimos resaltando. Uno también puede decir, bueno, pero ¿dónde están los incrementos? Y bueno, los incrementos realmente son transversales a todo el sector público. Si bien es cierto, este análisis se enfoca principalmente en la administración central, es decir, principalmente los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, la Contraloría y otro, en donde está la Defensoría del Pueblo principalmente.